Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta octava de Navidad en que todavía nos encontramos, sabéis que la octava de Navidad es como un solo día. Pues en esta octava también celebramos la fiesta, dentro de ella, de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. No es una fiesta tan lejana en el tiempo. Sabes que la Iglesia ha sido introducida recientemente. Pero es una fiesta que nos parece totalmente natural y que nos ayuda a comprender el misterio de la encarnación. Nos ayuda a comprender qué significa que Dios verdaderamente se ha hecho hombre. Porque ha entrado en el mundo Jesús, pero ha entrado con todos los condicionamientos de la vida humana o con todas las circunstancias. Es en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y por tanto ha venido en el ser una familia. Y su debilidad no fue aparente. Y su necesidad de ser cuidado no fue una ficción, sino que fue real. Y José le enseñó a Jesús un oficio y lo introdujo, decía el Papa San Juan Pablo II, lo introdujo también en el conocimiento de la religión de Israel, en sus costumbres. Y María pues le enseñaría muchísimas cosas. De hecho, no faltan autores que cuando comentan el Evangelio, lo que Jesús utiliza, los ejemplos que pone en sus parábolas, las descripciones que hace de muchas cosas, piensan, todo eso ¿dónde lo aprendió? Pues en la casa de José, en el hogar de María. Entonces es la fiesta de la Sagrada Familia. A nuestra Santa Teresita, que es la titular de aquí de la Iglesia, le gustaba mucho pensar en la Sagrada Familia. Y le gustaba pensar que era una familia totalmente como las nuestras. Le gustaba pensar eso. Ella lo dice. Dice, me gusta pensar que allí no pasaban cosas extraordinarias. En tiempos de Santa Teresita se habían divulgado algunos evangelios apócrifos que ya existían desde los primeros siglos, que explicaban cosas extraordinarias de Jesús. Pues qué sé yo, que un día Jesús, pues jugando, había hecho unos pajaritos de barro, les sopló y empezaron a volar, cosas así, ¿no? Pero Santa Teresita decía, me gusta pensar que la Sagrada Familia fue en todo igual a nosotros. Y de hecho, hay un momento que comenta el Evangelio que acabamos de escuchar, de Jesús perdido en el templo, y se fija en estas palabras. Dice, ellos no comprendieron lo que les dijo. Ellos se refieren a la Virgen María y San José. Cuando encuentran al niño allí entre los doctores, y María le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así?
tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús les responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Y dice, María y José no entendieron lo que les decía Jesús. Y Santa Teresita, nuestra santa, decía, ellos también vivieron de la fe. Ellos también vivieron de la fe. La Virgen María y San José. Hoy celebramos la Sagrada Familia. Y es bonito que nos ayudan muchas cosas, ¿eh? La primera que nos enseña es a pensar eso. El misterio de la encarnación, Dios ha entrado en el mundo y ha entrado en el mundo en primer lugar para salvar nuestra cotidianeidad, podríamos decir. No para que nos sucedan cosas extraordinarias, sino para que nos demos cuenta de que en Cristo toda nuestra vida es extraordinaria y maravillosa. No para que nos encontremos con cosas que no corresponden a la vida de los hombres, sino para que nuestra vida humana se encuentre llena de sentido, porque Dios viene a nuestra vida. Eso es lo primero que nos recuerda esta fiesta. Y entonces, a través de esta fiesta, introduciéndonos en esta fiesta, contemplando el hogar de Nazaret, pues allí podemos aprender muchas cosas. Pablo VI, por ejemplo, que visitó la Basílica de Nazaret, San Pablo VI, y tiene ahí una homilía muy bonita. Y decía que en Nazaret, le decía, me gustaría quedarme aquí. Ha habido muchos santos a los que les hubiera gustado quedarse en Nazaret. Por ejemplo, a San Carlos de Foucauld. Él le gustaba Nazaret. ¿Y de Nazaret qué le gustaba? Le gustaba la vida escondida. Le gustaba, de alguna forma, Nazaret. Por una parte es la vida escondida, por otra parte es el silencio, es el haber encontrado a Dios. Es el querer acoger a Dios tal como se nos da, en la paz, en la tranquilidad. Nazaret representa que si tenemos a Dios en nuestra vida, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, pero respiraremos la paz, viviremos la alegría, haremos las cosas con amor. Eso es Nazaret. Carlos de Foucauld primero se fue a Belén, después acabó en el desierto del Sáhara, buscando ese Nazaret, pero le gustaba Nazaret, es el misterio de Nazaret, de lo escondido, de estar con Jesús, del servicio. Pues Pablo VI, en aquella homilía que hace en Nazaret, tan bonita, dice, hemos de aprender las virtudes de Nazaret, de la Sagrada Familia. Y la primera que él dice es el silencio. Fijaros, es el silencio. Hoy en día hablamos mucho, o hay mucho ruido, mejor dicho. Quizá hablamos poco. A veces en el hogar el ruido se ha introducido por los medios de comunicación. Antiguamente, sobre todo por la televisión. Hoy ya de muchas maneras, a través de todos estos artilugios que hay y todas las posibilidades de la tecnología. No es extraño, ¿verdad? Incluso a veces se han hecho bromas al respecto de gente que igual están comiendo juntos y cada uno está pendiente de su teléfono o de otra cosa. No es infrecuente. Hay ruido. Y Pablo VI decía, lo primero que hay que aprender es el silencio. El hábito, la disciplina, dice él, la disciplina del silencio. El silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es la disposición del corazón para encontrarse en él con Dios. El silencio es el preparativo para el encuentro con cualquier persona, para poder recibirla, acogerla, tal como es, para poder responder no de una forma intempestiva o mecánica, sino para encontrar la palabra oportuna o la acción adecuada que corresponda a esa persona. En el silencio habla Dios. Y en el silencio uno también puede escuchar la voz de su propia conciencia. Y decía también Pablo VI, aprendemos más cosas. Aprendemos, por ejemplo, la laboriosidad, que es muy importante. La laboriosidad no es el actuar, no es el no parar quieto. La laboriosidad no es lo que aparece en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús visita casa de Marta y Marta está afanada con miles de cosas. Eso no es la laboriosidad.
La laboriosidad es el trabajo adecuado. Cuando somos capaces de acompasar nuestra actividad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Uno piensa en San José y piensa que trabajaba, pero se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta que San José igual trabajaba para sostener la familia, claro, seguramente, pero no debía trabajar tampoco para enriquecerse. De hecho, en el horizonte de San José no estaba dejar una herencia a Jesús, sino que estaba a servirle en el plan de la redención. Y piensa en el trabajo, en cómo sería hecho y cómo intentaría ser un trabajo bien hecho. No un trabajo que simplemente pudiera ser reconocido por los demás, sino que en sí mismo estuviera bien hecho, en el cual el hombre se pudiera sentir colaborador de la obra de Dios y por lo tanto que con su trabajo también estuviera embelleciendo el mundo. La laboriosidad nos pone en relación con Dios si trabajamos de esa manera. No es tanto la eficacia de lo que vamos a hacer, sino de alguna manera en ser las manos de Dios en la tarea que tenemos encomendada. Y eso cada uno, claro, tiene que hacerlo según sus posibilidades y tiene la obligación de prepararse, de capacitarse según lo que corresponde. Pero sobre todo se manifiesta, ¿verdad?, en querer colaborar con Dios, en hacer las cosas con amor. Y tantas otras cosas, si pensamos en María, en José, en el niño Jesús. El Evangelio de hoy nos hace ver cómo aquella Sagrada Familia vivía también las normas, las costumbres religiosas de su pueblo, concretamente la celebración de la Pascua, que era el misterio, la celebración más importante del pueblo de Israel, que recordaba la liberación de Egipto. Jesús desapareció durante 3 días. De alguna manera se anticipaba también el misterio de su muerte y de su resurrección. Jesús estuvo también en el sepulcro 3 días, desapareció a la vista de todos, pero después volvió victorioso. También ahora aparece. José y María, como ha de suceder en nosotros en cada celebración de la Eucaristía, aunque no lo comprendamos todo, de hecho, podríamos casi decir, no comprendemos nada, o casi nada, comprendemos muy poco, pero sin embargo, lo que hacemos es cada vez, si hacemos como la Virgen María y como San José, que es buscar a Cristo, no buscarnos a nosotros en la celebración, sino buscar a Cristo que viene a nosotros, cada vez somos introducidos más profundamente en el misterio del amor de Dios. Y de la celebración, igual que aquel día volvieron de Jerusalén a Nazaret, también de la celebración nosotros volvemos para en nuestra vida ordinaria y sobre todo en la relación con los que tenemos más cerca, poder manifestar ese amor que Dios tiene con nosotros. Recordemos hoy, queridos hermanos, de una manera especial a nuestros familiares, a los más cercanos. Y tengamos también un recuerdo por todos aquellos que igual carecen de familia, los que se han quedado solos, los que viven en familias desestructuradas, los que pasan dificultades. Pongámoslos a todos en el corazón de Jesús, en el hogar de Nazaret.